Pues buenas noches de nuevo. La Unión Deportiva Almería no puede estar al albur de una jugada determinada como así fue para que se decantase finalmente para el equipo más modesto, el Eldense, que con todo el mérito del mundo se acabó llevando los 3 puntos, a pesar de que también pueden analizarse algunas jugadas polémicas como un posible penalti, que no me lo pareció, o ese gol en el que el VAR también tuvo que decidir si era o no fuera de juego. Independientemente de ello, la Unión Deportiva Almería no contrajo méritos tras un nefasto segundo tiempo para haber regresado con algún punto de esta cuarta jornada de competición y de esta manera ha sumado la primera derrota. Una derrota que ha dejado un tremendo enfado entre la afición, seguramente mucho más entre aquellos 500 aficionados que hicieron el esfuerzo de desplazarse hasta la ciudad alicantina, la localidad alicantina, para animar al equipo. Bueno, todo esto va a ser tema de análisis con el hilo conductor del partido de la Unión Deportiva Almería y evidentemente con los invitados a los que evidentemente a partir de ahora les vamos a ceder el testigo. Empezando por nuestro compañero, jefe de informativos de Interalmería Televisión, que también nos acompaña después del informativo, después de la entrevista. Le hemos pedido que también se quede como buen aficionado a la Unión Deportiva Almería que es y entrenador de fútbol sala, para que nos ofrezca su primera valoración a modo de titular. Rafa López, de lo que te ha parecido esta jornada. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanjo, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. La verdad que tú lo has dicho muy bien al principio del programa, decepcionado. Estoy totalmente decepcionado con la Unión Deportiva Almería porque esperaba mucho más del partido de la jornada de ayer, con dos partes muy bien diferenciadas. Una primera parte, unos primeros 20-25 minutos, en donde sí se vio a una Almería que parece que quería ganar el partido, con mucha ganas, con diversas ocasiones que no fueron materializadas, y se sabe mucho que cuando se perdona, finalmente se paga claramente con alguna derrota. La segunda parte, para mí, yo no sé si la Unión Deportiva de Almería salió al terreno de juego, no vi absolutamente nada, ni un solo disparo a puerta. Creo que la Unión Deportiva de Almería no compareció en la segunda parte. De ahí mi decepción, porque si se supone que eres un equipo que tienes la vitola de ser un candidato casi de los número 1 para pasar a Primera División, pues poco demostraste en la jornada de ayer. Creo que ayer hacía falta que los jugadores se pusieran el mono de faena y trabajaran en un campo que es un campo complicado. No sé si ganarán muchos equipos allí o no, porque lo que no hizo la Unión Deportiva de Almería es lo que hizo el Eldense, ponerse el mono de trabajo, y la ocasión que tuvo la materializó. Vemos claramente las dos facetas que tiene la Unión Deportiva de Almería desde que comenzó esta temporada, pero es que la teníamos ya del año pasado. Una fragilidad defensiva espectacular, un solo tiro a puerta, un gol. Y luego el tiro a puerta, la pólvora totalmente mojada de la Unión Deportiva de Almería. Si no marcas y te marcan un gol, pues poco podemos hacer en la Unión Deportiva de Almería. Total decepción total por parte de un aficionado, y creo que es el sentir general de la afición almeriense, pero tú lo has comentado. Si mayor palo es el que te meten es cuando bajas de primera a segunda división. Yo tampoco vi a la Unión Deportiva de Almería, a la afición totalmente enfadada en esa situación, y ahora sí estamos viendo como que parece ser que la Unión Deportiva, la afición, está cansada. Por algo será. Bueno, pues esta primera valoración que seguramente refleja el sentir, ¿no?, de muchos aficionados que a las primeras de cambio ya muestran su enfado. Y yo vuelvo a reiterar, y es que es un enfado que vuelve a encadenarse con la situación de la pasada temporada. Por lo tanto, cuando Rubi decía que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ese es un propósito, pero no es fácil. No es fácil porque antes de ello tiene que dar un paso adelante la Unión Deportiva de Almería para que efectivamente borren de su mente los aficionados todo lo sufrido la pasada temporada. Y eso va a costar victorias. Eso se soluciona con victorias. Es ilustrativo que en las dos últimas jornadas que planteamos, el jugador más destacado de los recientes partidos, en ambos ha sido el guardameta Luis Maximiano. Y no es que ayer estuviera excesivo trabajo, como se ha comentado, pero sí que hubo eficacia por parte del equipo ilicitano, no, el equipo alicantino, que hemos visto un remate en el primer tiempo que detuvo Luis Maximiano, y el segundo ante el que no pudo hacer nada más, digamos, que esas actuaciones a las que nos tiene acostumbrados. Por delante de Leo Batistao con un 38%, y ahí están Marc Povil y Luis Suárez, a los que no se les ha votado tanto como a Luis Maximiano.
La pasada jornada no hubo tanto descontento, a pesar de que no se ganara el Sporting de Gijón, porque la afición entendió que el equipo hizo méritos, llegó y dispuso de ocasiones, y que incluso el gol encajado pudo ser claramente en fuera de juego. Pero ya la disculpa no valía para esta jornada, con una derrota que además, digamos, ¿no?, se acumula sobre, digamos, un inicio titubeante que está teniendo en la Liga Hypermotion la Unión Deportiva de Almería. Les presento ahora, bueno, pues a todo un ídolo, ¿no?, de la afición de la Unión Deportiva de Almería, aparte de un querido amigo. Estamos hablando del gran Chico Flores, ¿no? Ya puede presumir de que después de 3 temporadas duras de trabajo ya posee la licencia Pro UEFA Internacional para entrenar a cualquier equipo de competición internacional. Y lógicamente empezamos no solamente saludándolo, sino también felicitándolo. Chico Flores, gracias por estar con nosotros, buenas noches, enhorabuena, ya puedes entrenar al Swansea en la Premier, ¿eh? Bueno, lo primero, muchas gracias y como siempre es un placer que me invitéis aquí, siempre vengo encantado y disfruto mucho con vosotros. Respecto al tema, sí, gracias a Dios ya se ha terminado una etapa de bastante tiempo en la federación y bueno, tampoco, como alguna vez me habéis preguntado, no hay ninguna prisa, no hay ninguna obsesión. El día de mañana ya se verá lo que depara el futuro, pero sí es algo que me hace ilusión, me llena de orgullo el poder enseñarle un poco mi experiencia, sobre todo ahora mismo en lo que es la cantera y tal, y como digo, el día de mañana pues lo que tenga que llegar. Y nada, respecto a un poco a la Almería, pues sí que es cierto que yo también vi un poco 2 partes un poco diferenciadas, sobre todo la primera parte, que iniciaron los primeros 20, 25, incluso 30 minutos. Creo que la Almería inició muy bien. El propio entrenador del Dense ya lo ha comentado en la rueda de prensa, que él intentó modificar y equilibrar ante las posibles fortalezas que tenía en la Almería. Lo hizo bastante bien, porque después sí que es cierto que ya ahogó un poco a lo que es el equipo en general. El Almería no estuvo cómodo, en la segunda parte incluso menos, porque no generó, no cumplió las expectativas incluso que a lo mejor ellos tenían, igual que la afición, igual que todo. Y yo siempre lo digo, segunda división es muy complicada, cualquier equipo te puede poner las cosas muy difíciles, sobre todo en los campos de fuera. Es muy complicado y como no hago un trabajo casi también a la perfección, es muy difícil puntuar. Ya lo estamos viendo también con los otros 2 equipos que han descendido de primera división, el propio Cádiz y el propio Granada, que no han empezado también con las cosas bien y son también candidatos a aspirar a ascender a primera división. Y nada, ahora pues mejorar, corregir los errores que se hayan tenido. Yo, por ejemplo, cuando jugaba también era muy exigente conmigo mismo, aunque el equipo ganase. Y yo creo que todos querrán mejorar a nivel personal y a nivel colectivo, sobre todo para eso, para que el equipo sí empiecen a conseguir victorias y vaya escalando en la categoría. Ahora vienen 2 partidos en casa muy importantes y esperemos que se hagan las cosas bien y podamos puntuar 6 de 6. Pues el gran Chico Flores, que nos vuelve a acompañar un año más y es una gozada, sobre todo para los espectadores y numerosos aficionados de la Unión Deportiva de Almería, del que guardan un gratísimo recuerdo, ¿no?, sobre todo por ese empuje, por esa entrega, por esa contundencia en defensa, ¿no?, que ahora mismo igual echamos un tanto de menos en los primeros partidos de esta nueva competición que se acaba de iniciar y que finaliza esta misma noche. Les recuerdo, partidos simultáneos al descanso: Club Deportivo Castellón 0, Cádiz 0 y Albacete 0, Eibar 1. Por tanto, el conjunto eibarrés son los 2 próximos rivales de la Unión Deportiva de Almería. Se ha adelantado en el marcador. Bueno, y componemos esta magnífica terna en el cartelazo de esta noche de El Desmarque con nuestro compañero, a la sazón amigo, y bueno, muy pródigo durante todo el verano, informando para el diario Marca y con muchas noticias, si no primicias, en cuanto a jugadores y sobre todo actualidad, ¿no?, de la Unión Deportiva Almería. Siempre al tanto y por lo tanto seguramente uno de los periodistas que más al día están de la situación del equipo rojiblanco, hasta el punto de que incluso ayer estuvo en Novelda viendo en directo a la Unión Deportiva Almería. Por lo tanto, ¿quién mejor que él para que nos esboce esa valoración
de cómo vio el partido in situ, ¿no? En el campo del Novelda, aproximadamente 5.000 espectadores. Antonio Martín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo esta temporada al Desmarque. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanjo. Tu valoración de esta Unión Deportiva Almería, a la que tanto sigues y a la que tanto quieres, pero que seguramente te defraudó como a todos en este partido, ¿no? Sí, sin duda, porque yo creo que nadie esperábamos lo que vimos ayer en el campo del Eldense. Yo creo que era un partido a priori trampa, de esos que solemos denominar trampa, y sobre todo en segunda división, ya sabemos cómo se le gasta esta categoría, y es cierto que el equipo tuvo dos caras. Yo me atrevería a decir que el equipo estuvo bien hasta, lo hemos comentado, hasta la pausa de hidratación, los primeros 25 minutos, porque ya a partir de esa pausa de hidratación no volvió a ser el mismo equipo que estaba todo el rato acercándose a la portería rival, que tuvo esas dos ocasiones con remates al poste, pero a partir de ahí el equipo se vino abajo y viró completamente la dinámica del partido. El Eldense empezó a subirse a las barbas de la Almería, incluso tuvo ya una ocasión al final de la primera parte, y yo creo que lo peor del partido no fue ya el resultado, fue la imagen preocupante que dejó el equipo, porque tú has puesto el ejemplo hace unos minutos del partido contra el Sporting de Gijón. Ese partido se empata, no se gana, a pesar de ponerte por delante del marcador, pero es otra película completamente distinta, porque la Almería sí que de principio a fin tuvo el juego, tuvo la iniciativa, tuvo las ocasiones, incluso cuando empató el Sporting de Gijón en los últimos minutos tuvo dos ocasiones claras para marcar. Obviamente hay una diferencia muy grande con lo que se vio ayer, y sobre todo en la segunda parte. Es que a mí me resulta muy extraño que la Almería dé una imagen así en la segunda parte cuando tienes que salir en esos últimos 45 minutos a ganar el partido, y lo hemos hablado. Yo creo que la Almería se equivoca si cree que con la calidad de plantilla que tiene puede esperar y puede tener un juego contemplativo en busca de un momento de lucidez, de cualquier chispazo de un jugador o un pase de arribas para Luis Suárez y meter el gol. Yo creo que si ese es el juego en ciertos partidos de la Almería, nos estamos equivocando, porque es muy difícil ganar partidos por un detalle en segunda división. Yo creo que la Almería tiene que salir de principio a fin, con el fiel reflejo del partido contra el Sporting de Gijón, a ganar el partido. Y también otra cosa que me sorprendió mucho y que incluso recordé del propio Gaizka Garitano de la temporada pasada. Garitano siempre salía a rueda de prensa a decir muchas veces que tenían un déficit muy grande en duelos, y el Almería ayer perdió muchísimos duelos. Eso desde la grada se pudo ver, y lo estábamos comentando, que el Almería en cada uno contra uno, en cada choque contra el rival, perdía el duelo, y al final es la misma plantilla que la temporada pasada. Algo es cierto que en eso no se equivocaba Gaizka Garitano. Y yo creo que también lo hemos hablado, que si el Almería no hubiese hecho la temporada que hizo la pasada en Primera División, culminando con el descenso, si se pierde la jornada 4, yo creo que no habría pasado nada. Lo que pasa que todo... Tendría un margen de confianza. Claro, ahora mismo ese margen de confianza está agotado. Efectivamente, todo viene por el pasado de la Almería, lo que hizo el primer equipo en la máxima categoría la temporada pasada, y la gente ya esta campaña no tiene la paciencia que tenía quizá a mitad de la temporada anterior. Entonces, bueno, pues por eso se vivió el clima que se vio al final del partido, porque yo creo que ya la gente no va a dejar pasar demasiadas derrotas, y además demasiadas derrotas con ese ambiente de que la Almería podría haber hecho bastante más. Sí, bueno, pues es un lunar en el inicio de la temporada de la Unión Deportiva Almería, que en cada uno de los partidos anteriores por fases, bueno, pues sí que demostró mucho más, que sobre todo en el segundo tiempo de ayer, que dejó una pobre imagen sin disparar a puerta, y eso evidentemente para un aficionado es tremendamente doloroso. Después podremos leer algunos de los mensajes, pero antes vamos a escuchar lo que dijeron en la sala de prensa ambos entrenadores, y continuamos, ¿no?, con este análisis o con este debate, y puntualizaremos, ¿no?, en el aspecto futbolístico, ¿no? ¿Qué pretende Rubi con el equipo que sacó ayer? ¿Qué pretende Rubi, ¿no?, con la plantilla de la que dispone? Y si esta plantilla o no se queda corta en determinadas demarcaciones, porque seguramente echamos falta refuerzos, echamos en falta refuerzos en algunos lugares, y no por el equipo inicial, sino por lo que los cambios puedan suponer, pues no tenga el equipo como alternativa. Empezamos escuchando a ambos entrenadores.
Es verdad que ha habido dos partes diferenciadas, ¿no?, en el partido, ¿no? Quizá una primera parte donde no estábamos todo lo a gusto que queríamos y hemos aprovechado el cooling break, ¿no?, para hacer un ajuste defensivo que era perseguir a Pubil, ¿no?, que era perseguir a Pubil y Baptistao, que nos estaban generando ese problema, nos estaban encontrando también dentro con Melamed, y entonces al hacer la fusión, ¿no?, de Yowie con Pubil, les hemos hecho que cuando Pubil estuviera alto, Yowie estuviera con él y Marc pudiera pasar a perseguir a Leo Baptistao y meternos dentro con Chris, con Timor y con Sergio, ¿no? Yo creo que desde ese momento el equipo ha estado muy cómodo a nivel defensivo y solo nos faltaba crecer a nivel ofensivo. Pues sí, esperaba encontrarme un Eldense tan batallador, que juega directo, que no te permite relajación en los balones largos, que te cuelga los saques de banda, todo esto nos lo esperábamos y creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Te lo digo de verdad, de todo lo que nos han sometido en esas acciones, y creo que no recordarás muchas ocasiones ni de saques de bandas, ni de córner, ni de juego directo. Hemos estado muy bien. Pero bueno, hay que reconocer que cuando un equipo gana un partido hay que darle también su mérito. Yo no diría que es de mérito nuestro, yo diría que el Dense ha trabajado también para merecer alguna situación dentro de lo que yo creo. La primera parte es más nuestra que de ellos, claro, las dos balones al palo y algunas situaciones más que han habido. Y la segunda, sin que pasara nada del otro mundo, ellos estaban un poco más cómodos que nosotros. Por lo tanto, creo que el empate lo merecíamos, pero el fútbol es así, una acción concreta puede determinar el partido, y en ese sentido reitero que vuelvo a felicitar a nuestro rival porque también ha hecho para ganar. Tarde o temprano tenía que llegar la primera derrota de la temporada. Ahora será importante también ver cómo se reacciona en cuanto a la gestión que se hace, ¿no? Después de, también es una barbaridad, ¿no?, que de los 4 partidos 3 haya sido fuera a domicilio. Bueno, sí, está claro que jugar fuera siempre es un poco más complicado, nos ha tocado así y sin más hemos pasado este tramo, ahora hay que encadenar los 2 de casa con buenos resultados y aprender, sabiendo que este era un partido un poco diferente a otros que nos vamos a encontrar. 5 puntos en estas 4 primeras jornadas, una victoria, 2 empates, una derrota. Y el partido de ayer con 2, y coinciden ambos entrenadores, 2 partes bien diferenciadas. Le pregunto a Chico Flores por la experiencia, por evidentemente haber sido jugador, futbolista de alta competición. ¿Cómo se encara este tipo de partidos cuando hablamos de segunda división en la que, como se suele decir, y esto es un tópico, pero es una realidad, no hay enemigo pequeño porque los equipos que no tienen la calidad la suplen con, digamos, con la fuerza, con el ímpetu, con la intensidad que por momentos vimos ayer en el segundo tiempo tuvo el Eldense y no tuvo la Unión Deportiva Almería? En ese sentido, ¿qué cabe esperar de una Unión Deportiva Almería que todo el mundo ensalza por la calidad de sus jugadores? Y eso creo que igual no podemos discutirlo, pero sí que han de demostrarlo en cada partido, chicos. Sí, hombre, partimos de que la Almería es aspirante, el primer candidato aspirante al ascenso. Pero sí que es cierto que en primer lugar, en segunda división yo creo que no hay ningún equipo fácil, de hecho todos son muy complicados, y en segundo lugar es cierto que han jugado 3 partidos a domicilio, que fuera incluso más complicado todavía. Los equipos pues se hacen fuertes en su propia casa, te dejan jugar menos, lo cumplen un poco con trabajo, no a lo mejor con la calidad que hay en primera división. Te hacen partidos difíciles, se lo intentan llevar un poco hacia su terreno. Sí que es cierto que, como hemos estado comentando, en Almería pues tiene que dar un paso adelante en todos los partidos, porque es claro candidato al ascenso y lo tiene que demostrar. Pero se va a encontrar muchos partidos de esa misma manera, porque también lo ha comentado el propio Rubí, los demás entrenadores, los demás equipos al final trabajan también a los equipos, incluso a lo mejor conocen más a los equipos que vienen ya de arriba, que tienen que tener mucho más cuidado, que saben que por presupuesto, por calidad, por jugador y demás, pues le pueden crear muchos daños. Pero es lo que comentaba también al principio, los propios equipos también que han descendido de primera con el Almería, el propio Cádiz y el propio Granada, tampoco han tenido un buen inicio y de buena primera también han perdido puntos en casa, los resultados no han sido buenos, la imagen tampoco ha sido del todo muy de lo que se esperaba para equipos que descienden y aspiran de nuevo al ascenso. Y sí que es cierto que la Almería pues bueno, tiene que trabajar en corregir los errores que se tienen para que no se vuelvan a hacer, y sobre todo ahora tienen una oportunidad muy buena después de estos 4 partidos, que 3 partidos han sido a domicilio. Tiene 2 partidos para encaminar en casa y hay que hacer un buen trabajo y sacarlo. ¿Tú eres de la opinión de que en segunda división hay que ser más intenso?
que incluso en primera, porque seguramente en primera se juega a otra velocidad, a otro ritmo, ¿no? Igual que en la Premier, ¿no? Que lo conoces perfectamente. Pero en estos campos es más intenso, hay más fuerza física en cada acción, en los balones divididos, en los choques, ese tipo de juego un tanto, digamos, menos vistoso para el espectador incluso, pero en el que cada balón tiene una importancia por la posesión, porque ayer incluso la Unión Deportiva de Almería en el segundo tiempo ni siquiera tampoco tuvo la posesión. Sí, también lo ha comentado el propio Rubí, pero eso estadísticamente es así. En segunda división hay mucho más porcentaje de juego directo que en primera división, que los campos son más amplios, jugadores más técnicos, de más calidad. Aquí hay juego mucho más directo, jugadores que a lo mejor tienen menos calidad, pero lo suplen con trabajo. Hay muchos duelos y para eso también hay que estar preparado. Cada categoría pone a jugador en su categoría. Todas las categorías son diferentes, aunque te pienses que es lo mismo. Yo estaba explicando antes de iniciar el programa que yo por ejemplo, he estado en 3 ligas diferentes cuando jugaba, en la Premier, en Italia y en España, y he aprendido cosas diferentes de las 3 ligas. En España pues, pasa lo mismo, de primera es una liga totalmente diferente a la segunda y hay que suplir, aunque tengas calidad y tal, pero hay que también ponerte el mono de trabajo, porque te vas a encontrar equipos muy complicados que te van a trabar el partido, que te van a hacer partidos muy complicados, se lo van a llevar para tu terreno. Es normal que después intenten, que no, caso no nada del árbitro, pero es normal que intenten perder tiempo, que complementen diferentes situaciones con eso, con más trabajo, con tal, pero sí que hay que estar también al pie del cañón con todo, con los duelos, los balones divididos, segunda jugada. No, en primera todo a lo mejor se suple un poco más con calidad y con técnica, pero en segunda división, cuando menos te lo esperas, como se suele decir, te pintan la cara como no tengas el mono de trabajo puesto. Correcto. Hay, por lo tanto, que conjugar la calidad con el mono de trabajo. Estamos de acuerdo, Rafael. Tú hablabas precisamente de que echabas en falta, sobre todo en el segundo tiempo, como todos, ¿no? Que no viéramos un equipo intenso, ¿no? Y que en gran parte la decepción llega por eso, ¿no? Porque tú te esperas que los jugadores al menos suplan, digamos, el juego que no tuvo la Unión Deportiva de Almería, porque no vimos esa circulación de balón que hemos visto muchas veces, ¿no? Con los equipos de Rubí, ¿no? A falta de ese juego y esa circulación, ese juego propositivo que no vimos, pues sí que se hacen falta que, no sé, ¿cómo lo ves? Si los jugadores sobre todo pongan de su parte otros atributos, ¿no? Sí, que no sean los meramente estéticos, ¿no? Efectivamente, es que parto de la base que Rubí es el entrenador ideal para la Unión Deportiva de Almería, el entrenador que puede volver a este equipo, devolverlo a primera división. Pero ojo, cuando Rubí llega por segunda vez a la Unión Deportiva de Almería, dice que tiene plenos poderes para intentar hacer una plantilla en condiciones. Se habla incluso, Nico Melamed ya estaba fichado, él no ha podido fichar, se habla de un extremo. Y al final no viene el extremo. Y te quedas con un equipo que es el del año pasado, que prácticamente es el tuyo que tenías hace año y medio. Tú te fuiste de la Unión Deportiva de Almería como te fuiste. Y tienes a los mismos jugadores. Lo que pasa es que los jugadores que tienes ahora son jugadores que cuando estaban contigo eran suplentes y ahora son titulares. Y son los que tienen que llevar a cabo el juego que tiene. Y tienes una calidad y llegas hasta donde llegas. Yo ayer, por ejemplo, cuando he escuchado y en 2 veces las ocasiones la rueda de prensa, y muy bien acertado por tu parte el sacar el corte claro de decir que el otro entrenador te ha dicho que ha hecho un cambio, y a mí me sorprende que Rubí no hizo absolutamente nada, pero no hace absolutamente nada, a mi modo de ver, porque miras al banquillo y dices, ¿qué hago? Porque tengo lo que tengo, y tengo los jugadores que tengo, y me llevan y me pueden hacer nivel. Y ahí donde, bueno, pues ese es mi nivel, voy a darlo todo en el campo, y me voy a dar todos mis atributos en el campo para hacerlo. Pero es que en la segunda parte no se hizo ningún cambio táctico para intentar. Este entrenador te acaba de pintar la cara cuando te ha dicho que ha hecho un cambio en el cooling break, y a partir de ahí, la hora restante, los 15 minutos y los 45, tú no has sabido capaz de romper esa tela de araña que te he puesto. Lo cual me está dando a entender que tienes lo que tienes y llegas hasta donde llegas. Pero ojo, tú has asumido como entrenador que te quedas con esta plantilla. Hacía 2 años, cuando teníamos la plantilla, decíamos,
Hay que ver con los Mimbres cómo ha sido capaz de hacer un cesto. Y hemos subido a primera división. Y hemos mantenido en primera división. Pero es que ahora tienes lo que tienes y llegas hasta donde llegas. Y la aptitud de un jugador hay que ponerla con la actitud que tienes en el terreno de juego. Y ayer no hubo ninguna actitud por parte de los jugadores. Y como habéis dicho al principio ambos, si tú te crees que con la calidad que tú tienes, vas porque has jugado en primera división, crees que vas a ganar los partidos, nos va a costar muy mucho. Y ojo, estamos en la jornada 4 y la liga es muy larga, pero todo lo que pierdas ahora el líder lo tienes a 5 puntos. Si seguimos así, en esta dinámica de no, bueno, hemos jugado 3 partidos fuera, son campos complicados, todos son campos complicados, y ya en tu casa te han mojado la oreja. Por mucho que tú hayas querido, contra el Sporting echamos un partidazo, porque se vio desde el minuto 0 hasta el 90 quién es el que quería ganar el partido. Y por nuestra fragilidad defensiva y por nuestra falta de pólvora, pasa lo que nos pasa. Bueno, pero se le veía otra cosa. El público se puede ir, cachis, nos han mojado la orejilla. Pero es que este partido no salió, y cuando no sale, no sale, y cuando no sale, miras y dices, voy a cambiar. Pero es que ni Rubi pudo hacer ningún cambio. Tú estuviste en el campo y viste lo que viste. Y viste que la Almería no es que estaba incómodo, es que no compareció. Sí, sobre todo en la segunda parte. Es que lo que estamos diciendo era sorprendente, porque además se notaba lo que estamos hablando, que era una larga espera en busca de que alguien rompiese, alguien diese un pase al hueco y que hubiese una ocasión que terminase en gol y que ahí se definiese el partido. Pero yo también recuerdo estar en la grada y durante la segunda parte ir comentando, ojo que esto se está poniendo feo, ojo que esto se está poniendo feo. Ya veíamos venir. Sí, se veía venir y ojo, sin tener grandes ocasiones el Eldense. Y Rubi, que es un entrenador, sabe que dice, esto se me están subiendo las barbas y están cada vez más. No hay nada que tengamos que podamos, porque tenemos lo que tenemos. 11 jugadores, pero ojo, que no se nos lesione ninguno. Sí. Porque cuando se nos lesione... Ahora analizamos, si te parece, Rafa, este partido o esta derrota ha tenido mayor eco por el hecho de que se ha producido un nuevo on-tour, ¿no?, de la afición de la Unión Deportiva de Almería hasta Isla. Vamos a ver imágenes que hemos podido captar en las redes sociales, porque fue un día festivo para los muchos aficionados, seguramente más de 500, Antonio, entiendo. Sí, yo creo que fueron entre 500 y 600, porque el fondo entero, uno de los fondos del campo en el que estaban los aficionados de la Almería, era íntegro de aficionados de la Almería, y aparte había también por otras zonas del campo repartidos. Por lo tanto, la resonancia ha sido mayor. Rubi decía, claro, y yo lo comprendo, que ¿qué le supone que vayan tantos aficionados a animar al equipo? Dice, bueno, sobre todo me supone responsabilidad. Claro. Porque, evidentemente, yo quiero agradar y que mi equipo gane para que estos aficionados se vuelvan felices. Claro. Y cuando no se consigue eso, pues el primero que también lo pasa mal es el entrenador, que no ha conseguido que su equipo haya ganado. Y evidentemente estamos viendo incluso, y ahora a ver si podemos escuchar el sonido ambiente, cómo los aficionados estaban esperando la llegada del autobús de la Unión Deportiva Almería, escuchando los cánticos del equipo almeriense. Bueno, pues un día evidentemente para festejar el partido de la Unión Deportiva de Almería, uno de los desplazamientos que están próximos. ¿Cuánto tiempo en tu coche? Pues unas 3 horas, 3 horas ida, más o menos, y otras 3 horas. Y después de esta llegada del autobús, pues también hemos sacado un vídeo que también ha editado y ha publicado nuestro compañero Antonio Martínez, precisamente del final del partido, ¿no? Aquí estamos viendo a través de esta valla cómo iban saliendo los jugadores de la Unión Deportiva de Almería en un día que inicialmente nos las prometíamos con optimismo, cuanto menos con optimismo, ¿no? Era un partido y un campo teóricamente franco para que se pudiera conseguir algo favorable. Y hay que recordar que en segunda división hay que competir en todos los partidos para poder sumar. Dicho esto, parecía una salida propicia, ¿no?, para que la Unión Deportiva de Almería pudiera sumar, considerando que el Novelda es su segunda temporada, el Eldense, perdón, en segunda división, y que la Unión Deportiva de Almería descendía de primera división. Y bueno, y ahora veremos cómo al final se produce, pues, digamos, este acercamiento de los jugadores. Te dejo que lo expliques, porque tú
grabaste estas imágenes, Sí, Antonio? bueno, fue al final del partido, te diría que fueron unos 100 aficionados, 150 aficionados los que bajaron hacia la valla que separa el propio terreno de juego de la grada visitante. Y bueno, al principio el grueso, digamos, del equipo se quedó a la altura del área donde defendió el Eldense en la segunda parte. Pero Luis Suárez se fue rápidamente para los aficionados, porque es verdad que había un cabreo importante de la inmensa mayoría de la afición, al que siguió, por cierto, Robertone, que me parece curioso porque son los dos futbolistas que se quedaron el día del descenso dando esa vuelta en nuestro estadio, en nuestra casa, para pedir perdón a los aficionados, y se acercaron a hablar con un grupo de gente, con varios aficionados, en un cara a cara. Podía haber hasta contacto físico entre los propios aficionados y Luis Suárez y Robertone, pues diciendo que ellos eran los primeros que querían ganar el partido, que no era por falta de actitud, que a veces hay días que sale, hay días que no sale. El propio Robertone explicaba que era muy pronto quizá para ponerse tan nervioso, para vivir esta situación de nerviosismo entre aficionados y jugadores, que no es bonita de ver, pero es que es al final lo que estamos comentando, es que esto no es una situación que parta de la jornada 4 de segunda división, es que es una situación que parte de la jornada prácticamente 1 de primera división, y al aficionado le resulta difícil hacer ese clic y hacer un borrón y cuenta nueva. Tú lo has dicho, que Rubi sí parte de esa base, Rubi parte de una base de cero, Nico Melamed también, pero es muy difícil ver a los futbolistas que al final hicieron ese año, la temporada pasada, con otros ojos. Rubi parte sobre cero, la plantilla parte bajo cero. Efectivamente, ¿no? Es muy difícil que el aficionado, cuando sobre todo da una imagen el equipo tan pobre, porque volvemos a lo mismo, el empate contra el Sporting es otra cosa, otra historia completamente diferente, pero cuando el equipo da una imagen tan pobre, lo primero que se te viene a la cabeza, y en una derrota contra el Eldense, que es un equipo obviamente inferior al Almería, se te hace muy difícil no recordar lo que has pasado, lo sufrido por la afición la temporada pasada. Y al final yo creo que Rubi, que es bastante listo y es uno de los entrenadores que yo creo que quizá mejor pueden llevar un vestuario, tiene que poner en preaviso a los futbolistas. Es decir, estas situaciones probablemente se repitan a lo largo de la temporada cuando haya una derrota inesperada o una derrota abultada, porque siempre va a haber ese run en la afición. Es decir, Rubi tiene que poner en preaviso a los futbolistas que se deben aislar de esta situación, porque si no va a ser muy difícil seguir adelante. Estoy de acuerdo contigo. Una cosa es acercarse a la afición, pedir disculpas si no se ha ganado, festejar cuando se gane, que vendrán muchas ocasiones para que se pueda festejar, pero otra cosa es que hay que, creo, mantener una distancia, porque en ese momento la ofuscación puede ser, digamos, que el ambiente generalizado entre los aficionados de la Unión Deportiva Almería. Y insisto que ese contacto tan estrecho no creo que sea del todo producente, sobre todo después de una derrota y del enorme enfado, por llamarlo, digamos que suavemente, en muchos de los aficionados de la Unión Deportiva Almería. A mí me parece un tremendo error que los jugadores en esta situación, y conociendo qué es lo que ha pasado, que tú te acerques a esto, acerca de los aficionados. Yo creo que si se hubieran quedado en la mitad del campo, hacen los gestos de pedir perdón, pero yo creo que estás alentando, y más, porque claro, aquí decimos lo que se dice, pero también dicen muchas veces palabras que no se deben de decir, y claro, pueden existir los enfrentamientos y culpabilizar a los que son cuando no son, cuando deben de ser otras personas. Pero bueno, que lo que me voy a referir, que si en esta situación, más vale que alguien del club, hasta el propio entrenador, haya dicho, mira, no es el momento ahora mismo, de lejos, pedimos perdón, hagamos lo que tengamos que hacer y vamos para adentro. Porque si esto se va a ser la tónica general, y ya vamos a estar diciendo que en la cuarta jornada estamos manteniendo lo que pasó el año pasado, mal camino llevamos. Claro. Porque ahora, cada derrota, ¿ahora quién va a ser el jugador que vaya a dar la cara? Porque si no, ahora te vamos a criticar de por qué no ha sido, porque ha sido cuando has perdido ahora, pues ahora a pechuga, cuando ganes y cuando pierdas, todas las veces que pierdas, que ojalá sean las menos posibles, pero creo que es un error que tengas que ir tú a pedir perdón o a encararte, porque a los aficionados no sabes cómo va a reaccionar, si por una forma o por otra. Chicos. No, y sí que es cierto que
igual que ha comentado antes, que al final esto va a ser una y otra jornada, porque puede haber run run y demás, hay que saber convivir con la presión, no por nada, sino porque es el principal candidato y aspirante al ascenso. O sea, que eso al final pues hay que intentar saber gestionarlo, y es lo que dice, no sabe cómo van a reaccionar ciertos aficionados. No sabes cómo va, o cómo está el público. Claro. Él estaba comentando, ya hablábamos nosotros de que esto podía pasar. Pues ya se está generando un cierto temor, es decir, mira que si perdemos, y ya empiezas a pensar en los jugadores, a hablar de cada uno de ellos. Oye, este no se mueve, este se ha movido más, este hace menos, este no ha hecho absolutamente nada. Los aficionados al final se desplazan, kilometrajes en coche, y algunos pues, están más calientes que otros. Las 3 horas de camino que la vuelta. Y lo viven quizás en muchas ocasiones de manera irracional. Yo sí que es cierto que igual que por una parte, como intento siempre empatizar con todo, también empatizo un poco con los jugadores, porque yo lo he sido así. Yo creo que ellos quieren hacer el mejor trabajo posible y hacerlo de la mejor manera para ganar todos los partidos. Yo era el principal también, aunque después pueda cometer errores o pueda dar más o tal, pues al final hay que corregirlo. Y también estoy un poco en lo que comenta Rubí. Yo también me pasaba como futbolista, como entrenador y tal, que yo también sufría mucho cuando jugaba afuera y a lo mejor el resultado no era negativo, sobre todo por los aficionados también. Primero por ti, por el equipo, y también por los aficionados, porque al final se desplaza. Yo hoy en día, y también durante mucho tiempo también he sido aficionado, aunque haya jugado al fútbol y ahora me dedico a entrenar, pero he sido aficionado. Yo voy con mis hijos, y claro que yo quiero que mi equipo gane, mis hijos también y tal, y es normal que empaticen también y sufran cuando el resultado no da por los aficionados. Es lógico. Yo creo que hay que comprender un poco con todo, y respecto a los futbolistas hay que saber convivir con la presión, porque como es el principal candidato al ascenso, es que jornada a jornada, como no vaya bien las cosas, hay que gestionarlo de la mejor manera posible. Los momentos de tensión incluso se vivieron al final del partido fuera del estadio, porque también incluso llegaron a parar el coche de Joao, del director deportivo de la Almería, también fue en su vehículo propio al estadio, y cuando salía también un grupo de aficionados se echó encima del coche, increpándole, diciéndole cosas. Incluso yo creo que alguno llegó a impactar con el coche del director deportivo, y tuvo que llegar la policía para que el incidente no fuese a mayores. Ya salió con normalidad, pero el ambiente era... Este tipo de incidentes hay que intentar evitarlos, claro, ¿no? El público es soberano. Durante un partido puede expresarse, y la libertad de expresión, siempre que no se incurra ni en las ofensas ni los insultos. Sucedió durante el partido que una chica empezó a insultar y ofender a Dion Lopi. Eso no es permisible. De hecho, el Dense actuó de maravilla y rápidamente localizó a la chica, la expulsó del campo, y seguramente no le va a permitir que vaya más a ver un partido en el campo del Eldense. Por lo tanto, las conductas que no son educadas, que no son conforme a la situación cívica que se debe vivir en un espectáculo deportivo, no son permisibles, ni durante el partido ni fuera del partido. Eso sí, libertad de expresión, porque el público es soberano para expresar su malestar, tiene la capacidad de hacerlo durante el partido. Ahora, todo lo demás va a provocar conatos e incidentes que no conducen absolutamente a nada. Y eso, evidentemente, cuando la situación pues es como esta, de malestar y profundo enfado que tiene la afición por una derrota en la cuarta jornada. Por tanto, también hay que dimensionarlo. Estamos en la cuarta jornada, y aunque hay que ser crítico con este partido como lo estamos siendo, también hay que poner la situación en su justo contexto. Es cuarta jornada, y yo confío que esta sea una de las poquitas derrotas que tenga la Unión Deportiva de Almería en la competición. Hablaba Rubí en la conferencia de prensa previa de la plantilla y apuntaba algunas claves de lo que él piensa. Igual después de los primeros partidos puede cambiar de opinión, pero la idea que tiene Rubí de la plantilla, a la pregunta de un compañero de los medios, era la siguiente. Lo escuchamos y también seguimos hablando, porque la plantilla, ya se ha dejado aquí entrever, nos sigue dejando dudas en cuanto a esa competitividad propia de la exigencia de esta competición. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, muy grande a nivel económico por retener a algunos jugadores de la plantilla. Eso ha hecho que haya menos fichajes. Hemos apostado más por retener
jugadores como Maxi, Batistao, Luis Suárez, Arribas, que no dejar vender estos jugadores para traer a otro de nivel inferior. Esa es nuestra opinión, que el que podríamos traer sería de nivel inferior. Entonces nuestra apuesta ha sido esta, un fichaje contrastado, porque Nico es un jugador contrastado, mantener la plantilla y tener en cuenta que el año pasado se hicieron muchísimos fichajes. Un club que cada año va haciendo 10, 12 fichajes, lo normal es que algún año se pegue un batacazo. Entonces creemos que es el año para sacar rendimiento a algunos de los fichajes que ya se hicieron el año pasado y que no rindieron. Esa es la filosofía que hemos adoptado. Que no rindieron. Por tanto, la misión, el objetivo de Rubi es hacer que rindan jugadores que la pasada temporada no rindieron. El papel a priori no debe ser fácil, ¿no? Porque es cambiar el rendimiento de unos jugadores. Y yo entiendo que Rubi es un gran entrenador, que tiene una gran visión, y yo en su momento elogiaba precisamente una de las cualidades principales de Rubi es que saca rendimiento de sus jugadores. Y estoy convencido de que es uno de los entrenadores que mejor rendimiento. Pero va a tener un trabajo ímprobo por delante para que esta plantilla rinda al nivel que se le exige. Dicho esto, me gustaría una breve intervención, sobre todo porque quiero también que veamos el resumen del Almería B, esa victoria por 4-1, en cuanto a estas palabras de Rubi, en cuanto a la idea de configuración de la plantilla que tiene. Empiezo por ti, Antonio, que has estado muy atento a la actualidad durante todo el verano, nos has mantenido a los que estábamos de vacaciones especialmente informados de la información y de la actualidad de la Unión Deportiva. A ver, yo estoy muy de acuerdo en gran parte del discurso que ha dado Rubi en esa rueda de prensa, en la apreciación que él hace de un equipo que hace tantos fichajes cada año, al final se pega un batacazo. Y yo en eso estoy completamente de acuerdo, porque además uno de los puntos que yo critiqué la temporada pasada es que hubo un desmantelamiento absoluto del equipo y al final un equipo que te ha mantenido en la categoría, cambiar 10 o 12 piezas, para mí era bastante arriesgado, como al final resultó ser. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es mejor hacer un equipo. Yo creo que hay futbolistas que hemos hecho bien en retener, con un grueso que ha mencionado Rubi, y a mí me parece bien. Yo habría también firmado retener a principio de mercado esos futbolistas en lugar de intercambiarlos por otros. Pero hay un pequeño matiz que es el que no estoy de acuerdo, incluso Rubi también, que también lo sabe y lo dice públicamente en rueda de prensa. Ramazán y Embarba han salido. Ha llegado Nico Melamed. Ahí hay una falta de un extremo. Y Rubi lo dice. Rubi dice abiertamente que en la única posición faltaría un extremo. Entonces yo creo que es evidente que falta un jugador con rapidez, falta un jugador con desborde, que te pueda sacar de partidos como los de ayer, que te pueda driblar, que te pueda hacer alguna jugada, que te pueda marear un poco la defensa rival, y yo creo que el Almería tiene un déficit ahí, porque al final miras al banquillo y lo que tienes que sacar es Arnau Puigmal, que me parece un jugador súper válido, pero no es un extremo puro. Arnau al final es un interior, ha jugado de lateral, ha jugado de extremo, y por cierto lo hizo bastante bien contra el Tenerife, pero te falta un extremo, y Rubi lo sabe y Rubi lo dice públicamente. Y luego te ha salido Koné. A Koné tú lo fichas para suplir la baja del Bilal Touré. Es decir, Koné viene con una vitola de jugador importante, porque has gastado 7 millones de euros en tener a un futbolista, un delantero, que no sea ya fondo de armario, sino que pueda ser un titular. Y Koné ha salido cedido y no ha venido nadie por Koné. Es decir, Rubi dice la verdad, y yo creo que acierta con retener a esos futbolistas, pero hay otros futbolistas que han salido y no se ha suplido su baja. Y yo creo que el Almería también tiene un déficit importante en un segundo delantero. Yo creo que tendría que tener un segundo delantero que pudiese jugar incluso con Luis Suárez, que pudiese tener incluso momentos de titularidad con Luis Suárez. Correcto. Sí, yo estoy casi prácticamente de acuerdo con todo. Yo también hubiese hecho lo mismo. Al final retener también es algo beneficioso y positivo. No por nada, el primer año que se vino aquí se cambió mucho de entrenadores, de jugadores y tal, y no se obtuvo los resultados que se querían. Yo creo que hay que tener una base, creo que en ese aspecto han hecho un esfuerzo muy grande por retener a jugadores que sobre todo económicamente y deportivamente muy válidos,
pero también, un poco en relación a lo que comenta, complementar, como siempre, pero en todos los equipos hay que complementar experiencia, jerarquía, con la juventud, con alternativas. Yo siempre digo, y no en este caso por nada de jugadores ni nada, pero que tú miras el banquillo y no tenga compromiso, no tenga soluciones. No por este partido, sino porque a lo mejor él lo piense o cualquiera de los aficionados, sino que todo lo que tenga intente ser resolutivo para según qué situaciones, a nivel de modificaciones, igual que estaba hablando antes Rafa, diferentes soluciones tácticas, técnicas, individuales también, que mira, el propio Ramazani, a lo mejor un poco más anárquico y tal, pero sale y tiene unas características que te puede resolver también en momentos, partidos y tal, y al final generalmente es lo que digo, tener más o menos una plantilla equilibrada. Creo que principalmente hay que tener jugadores con experiencia, con jerarquía, tanto en primera como en segunda es de mucho más trabajo, ya lo hemos comentado antes, y tener esas soluciones también que te puedan dar cuando los partidos pues se te pongan de manera pues difícil. Tener herramientas y tener también profundidad en el armario para que Rubí, cuando necesite y tenga que recurrir a otro tipo de jugador, lo pueda utilizar. Ellos sí, y no es lo habéis nombrado, sí que caigan lesionados, ¿no? Que durante la temporada siempre van a caer lesionados. Rafa López, mientras vemos el entrenamiento del equipo y vamos viendo jugadores de la plantilla. Pues ni tiene fondo de armario ni tiene herramientas, porque cuando tienes que echar mano al banquillo, te encuentras lo que te encuentras. Yo no sé si la Unión Deportiva de Almería ha hecho o no autocrítica de los años que lleva ya el dúo Joao y Mohamed El Assi, en el que debes de aprender de tus errores. Si te has dado cuenta de que fichando 12 jugadores para una primera división te has gastado 52 millones de euros para que ahora digas que tienes que retenerlos en segunda división, porque ha sido un desastre en la primera división, y estamos hablando del primer momento de que la primera división y la segunda no tienen nada que ver una con la otra, lo cual quiere decir que lo que habías fichado a la primera, yo no sé si te servirá para segunda, pero es que los que están en segunda es el entrenador que los conoce perfectamente y los tenía de suplente, y si se supone que tú tienes mando en plaza, como dice Rubí que tiene, y si se supone que tú has podido elegir, la única que estabas hablando del primer momento es que me faltaba un extremo, y no te has traído el extremo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los que están fichando al equipo? ¿Quiénes son los que están hablando para intentar confeccionar? La plantilla está mal confeccionada, pero desde principio a fin. Es verdad que decimos, estamos reteniendo a los jugadores que verdaderamente tienen algo de calidad en el equipo, y son 11. Y estamos diciendo, ojalá no se nos ponga ningún enfermo, porque si cae, ¿quién suple esa? Se nos ha ido Ramazani, ya no tenemos velocidad en el equipo. Se nos ha ido en Barba y estaba de extremo y no tenemos a nadie. Y estamos utilizando a un jugador, ojo, Puigmal, que ha venido en el primer partido como un toro, hasta que el resto ha tomado la misma altura de tonificación. Cuando se ha puesto, adiós, Puigmal. Lo que estamos diciendo en el primer momento, plantilla mal confeccionada, plantilla que hay que esperar a ver ahora en diciembre a ver qué jugador nos podemos traer, si es que nos traemos alguno, y tenemos la misma plantilla que hace 2 años. Bueno, permíteme decir que si no da tiempo escucharemos a Rubí, que dijo que efectivamente si se puede de aquí hasta diciembre, con jugadores que están en el mercado libre, reforzar la plantilla, se hace, pero que eso suele ser poco habitual, no suele ser productivo, pero que en diciembre, ya en el mercado de invierno, sí que se irá a por el por cierto, extremo. En diciembre, a priori, debe volver Lázaro. Correcto. Si no se amplía esa fecha. Se irá a por el extremo y se irá a por algún jugador más que se necesite. Si se va a César Montes, a por un central, también lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que eso lo veremos después. Yo sobre la plantilla, a mí la plantilla no me parece mala del todo, el tiempo dirá. Y por tanto yo no me voy a pronunciar si es una buena o mala plantilla. Lo que sí me parece es que hay carencias en determinadas demarcaciones. Sí. Hay carencia de un jugador veloz por banda. La Unión Deportiva de Almería
Si tiene que jugar por banda, hemos visto que en el partido ante el Elda atacaba por la banda derecha, pero que Nico Melamed es un jugador que tiende a jugar hacia el interior y por tanto del extremo se va al interior. Por tanto, la banda izquierda de la Unión Deportiva de Almería ante el Eldense apenas existió. La profundidad que se le puede esperar, no sé si a Bruno Langa, desde luego a Alex Centelles, no la manifestó en este partido. Por tanto, un extremo con velocidad que irrumpa, que se desmarque y que le aporte ese otro juego que en momentos tenía Largi Ramazani. Para mí hace falta un central. César Montes ya se ha confirmado y el propio seleccionador de México, también Javier Aguirre, ha confirmado que se va incluso al Lokomotiv de Moscú, que esto está en trámites y que será cuestión incluso de horas, ¿no? Porque parece que el mercado ruso cierra el jueves, ¿no? Por tanto, aquí va a haber una baja sensible. Hablaba Chico de jerarquía y yo soy de los que piensa que en la defensa tiene que haber jugadores con jerarquía. Yo no voy a deplorar la defensa que tiene la Unión Deportiva de Almería. Lo que sí echo de menos es un defensa central con jerarquía. Y yo, de momento, salvo que alguno de los que tiene me demuestre lo contrario, no sigo viéndolo. Y considerando que Lucas Robertone es un jugador que tendrá que pasar por el quirófano, tal y como ha comentado Rubi, también echaría igual de menos un jugador de parecidas características. Aunque, insisto, lo prioritario para mí sería esas demarcaciones y sobre todo un repuesto para Luis Suárez. Si Luis Suárez se lesiona, igual que aconteció la pasada temporada, la Unión Deportiva de Almería estará de nuevo a la deriva, porque no tiene un jugador de reemplazo de Luis Suárez. Esa es mi opinión. Perdón, Rafa, es que quiero que veamos la Almería B, si no nos da tiempo. Rápido. No, ¿sí? Muy rápidamente. Es decir, si el equipo estaba descendido en el mes de marzo, desde marzo hasta agosto, ¿qué se ha hecho? Porque se podía haber confeccionado la plantilla, empezar a buscar jugadores. Porque si estamos diciendo, tenemos carencia en la defensa, tenemos carencia en el centro, tenemos en la izquierda, ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? ¿Por qué no se ha fichado algún jugador? ¿Por qué no se ha dado baja? ¿Por qué tantos por qué encima de la mesa? Y al final nos encontramos con la misma plantilla, con un solo cambio, con un solo fichaje, hecho que ni siquiera el entrenador estaba. Bueno, el mercado es siempre, esperarnos hasta el final de mercado. Sí, pero el mercado tampoco es siempre tan fácil, ¿no? Pues en diciembre veremos a ver. A ver quién ficha en diciembre todo lo que hemos comentado. Vamos con ese partido del Almería B. Vamos con el primer tiempo. Se acabó con empate a 1 y después la remontada en el segundo del equipo de Alberto Lasarte. Magnífico inicio en su estreno. Empató a 2 en Águilas y en casa goleó con remontada incluida. La salida al anexo de Luda Stadium, de este once inicial que eligió Alberto Lasarte para estrenarse frente a la Balompédica linense en casa, con Bruno Iribarne en la portería. En la defensa, Alex Méndez, Paco Sanz, René Pérez y Nacho Vila. Por cierto, que Paco Sanz y René Pérez son dos de los jugadores del filial a los que ha aludido Rubi como jugadores alternativa. Sí, efectivamente, como se va a producir, César Montes se va y el equipo se puede quedar corto en esa demarcación. Joan Gázquez con Josema y Luis Lara en el medio campo, Marsu y Hugo Neves, y en punta Lorenzo. Bueno, aquí estamos viendo las primeras aproximaciones, conjunto de Miguel Rivera, el ex también del Almería B, el técnico malagueño, si no recuerdo mal en cuanto a procedencia, y en este saque de esquina se va a producir el primer tanto de la Valona. El saque de esquina y a los 8 minutos el remate de David Hernández. Bueno, chicos, tú que conoces a muchos de estos chicos, a otros no, porque han sido fichados, estamos hablando de un filial que después del ascenso de la pasada temporada son unos jugadores con una tremenda proyección, empezando por Bruno Iribarne. Aquí se lamentaba Alberto Lasarte de esa vigilancia en el saque de esquina. Es decir, el salto son de dos categorías, pero en determinadas circunstancias hay jugadores de la cantera que pueden explotar y pueden venirle bien. Si no, vamos a preguntarle al Barça, con tantos jugadores canteranos, ese era Miguel Rivera, con tantos jugadores canteranos a los que está recurriendo Hansi Flick y de momento le están dando resultados, ¿no? Sí, hay jugadores con una proyección enorme, con unas características también muy buenas, que el año pasado hicieron una temporada genial, pero sí que es cierto que el salto, quiero o no, las categorías, como digo, ponen a sus jugadores y el salto era bastante grande. En segunda red te encuentras incluso jugadores que han llegado a jugar en primera y en segunda, con mucha veteranía, mucha jerarquía y tal, y la verdad que han iniciado la temporada bastante bien.
Respecto, por ejemplo, al primer gol, ahí es donde sufren más los filiales y donde más hacen daño y trabajan los demás equipos para intentar generar que se den esas acciones, esas situaciones. Balón Aquí parado. vemos esta jugada magnífica, ese pase filtrado de Hugo Neves y después esta jugada y el remate de Lorenzo. Disculpa, chico. No, lo que te comentaba, que al final de donde más sufren son en acciones, vamos parados por la juventud, porque hay equipos con mucha veteranía, mucha jerarquía que intenta que, sobre todo en un partido a domicilio que está jugando contra un filial que tiene jugadores con mucha calidad, con mucha velocidad y demás, intenta que el tiempo vaya pasando, de llegar a los últimos minutos con un resultado muy igualado e intentar aprovechar situaciones de balón parado. Ahora sí que es cierto que se va a encontrar con equipos muy equilibrados, porque hay equipos muy buenos en la categoría, pero es verdad que los dos partidos que ha hecho han sido partidos muy, muy completos. En Águila es muy difícil puntuar y aún así ya empató 2-2 y aquí le dio la vuelta al partido haciendo un gran encuentro. Pues efectivamente, estamos viendo cómo en el segundo tiempo fue claro dominador, dueño, amo y señor del partido, el Almería B. Hemos visto ese primer intento y aquí el centro y el remate de Joan en minuto 59 para conseguir el 2-1. Joan, un futbolista que a mí me encantó en la fase de ascenso, entre los muchos jugadores, pero está en el centro del campo con una especial calidad y sutileza, y aquí de rematador, cuando él es un jugador llegador y también un gran pasador, como demostró durante toda la pasada temporada. Y ojo, el filial jugando sin Valen, que me parece, o por lo menos lo que vimos en el playoff, me parece el mejor extremo que puede tener el filial, sin Rachat, que puede ser el mejor delantero, y sin Marcos Peña, que bueno, ya está en dinámica de primer Nos equipo. queda tiempo para hablar de tres. Marcos Peña. Yo no alcanzo a comprender cómo la Unión Deportiva Almería se ha desprendido de este jugador, porque era un Yo solo plus. tengo una explicación. Que al final es que el Almería ha recuperado a Guiguedes, no le ha dado salida, no sé por qué, no sé si porque no ha podido sacarlo otra vez cedido o porque no ha tenido ofertas, y al final tenía que salir algún jugador en el centro del campo porque te ha llegado otro. Es la única explicación que yo le puedo dar a Marcos Peña, pues a la salida de Marcos Peña, porque si no, yo no la entiendo. Fíjate que ahora Edgar se ha lesionado. Edgar, que además puede ser ahora un central más con la marcha de César Montes. Ya ahí te hace falta otro jugador que podría ser perfectamente Marcos Peña, pero... Bueno, aquí otra internada más, el remate para el 3-1, minuto 92 de Perovic. La verdad es que estaba desmelenado, sobre todo en la recta final. Los cambios estaban surtiendo efecto en el equipo. Había entrado Peñalver, había entrado Perovic, había entrado Dacal, había entrado Juan Cantón, como hemos visto, y Manu Morillo. Los 5 cambios efectuados por Alberto Lasarte, y como ha sucedido la pasada temporada en la fase de ascenso, los cambios siempre han servido para revitalizar al equipo que dirige este hombre. Y ya en la recta final del partido, también en el minuto 95, este nuevo ataque y el remate de primeras con la zurda de Manu Morillo, que también se estrenaba para el definitivo 4-1. Por lo tanto, estreno goleador de la Unión Deportiva Almería B. Decía yo al principio que tenía muchísimos mensajes, y aunque estamos ya casi al borde del cierre del programa, déjeme leer algunos. José Jesús García Román dice: falta total de compromiso, hablamos del primer equipo ya, en algún jugador, y esto es lo que le espera a la Almería en los partidos fuera de casa. El estado físico no es para tirar cohetes. Planteamiento rácano del entrenador es lo más importante. Un equipo aspirante a subir a primera que no puede tener 5 fichas profesionales en falta. De aquí a enero queda mucho y tengo poca fe en los resultados. En los 3 próximos partidos, 2 dentro y el siguiente en Valencia, se podrá comprobar la valía de esta Unión Deportiva Almería o las carencias que puede hacer sufrir a los aficionados. Será la prueba de nieve. Dice Paco Compán, más de lo mismo: apatía, falta de implicación, falta de ambición, prepotencia, poca empatía con una afición que de momento es la única que merece la pena en este equipo. No hemos cambiado nada respecto al desastre del año pasado. A los jugadores parece que ni les va ni les viene la desastrosa situación. Ellos tienen el pan asegurado, y del entrenador habría que rogarle que sea sincero con la afición y no intente quedar bien con quien no lo merece con verdades a medias. Dice Bartolomé Sánchez, que también estuvo en Elda: hay jugadores para hacer cosas mucho mejor.
Hoy el Eldense nos superó en intensidad, ahora toca mejorar algunos jugadores que no están a su nivel, ganar al Castellón y al Eibar, veremos las cosas diferentes, lo mejor nuestra afición desplazada a Elda. Un saludo. Luis López Morales dice, hay que diferenciar dos cosas. La primera, un equipo sin ambición que decepciona a una afición que lo sigue en una segunda parte sin tirar a puerta. Es de vergüenza. La segunda es que hay que dar un golpe en la mesa sobre el VAR. Habla del VAR y no nos ha dado tiempo a tratar el tema del VAR. 4 partidos y el VAR perjudica 2 de ellos, el mismo árbitro, cómo se pueden equivocar con las cámaras. Nos quedamos sin tiempo. En el Facebook del Demarque se pueden leer todos los mensajes que nosotros agradecemos, toda la afición implicada con la Unión Deportiva Almería, hoy decepcionada. Esperamos que el próximo martes, cuando haremos el programa, cambie el semblante de los aficionados y podamos contarles la segunda victoria de la Unión Deportiva Almería. Esto acaba de empezar, lo sucedido en Elda es para censurarlo o criticarlo, como hemos hecho, y esperemos que nos dé motivo, ¿no?, para que elogiemos el juego y los resultados de la Unión Deportiva Almería. No sin antes agradecerle la presencia a nuestro compañero Rafa. Rafa, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Juan. Vaya día que llevas hoy. Un día llevamos de tertulia. El informativo, en la entrevista y en el Demarque. Antonio Martínez, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por siempre mantenernos informados durante todo el verano. Vaya trabajo, Es un placer siempre. En el seguimiento de la Unión Deportiva Almería. Enhorabuena por el gran trabajo, Antonio, y gracias por estar con nosotros. Y Chico Flores, ¿qué podemos decir? Nuestra debilidad, es un privilegio tenerlo aquí, un futbolista y ahora entrenador con la licencia UEFA Pro, que lo sabe absolutamente todo con su experiencia. Gracias, Chico, por acompañarnos. Un placer siempre acudir aquí a hablar con vosotros de fútbol, de lo que haga falta, y ojalá cuando termine la temporada que podamos estar hablando de un ascenso que todos queremos, tanto vosotros, medios de comunicación, afición, club, ciudad, que al final volver a Primera División y competir con los más grandes siempre es una alegría para todos. Yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, chico. Yo también, yo siempre tengo ilusión, siempre. Bueno, pues gracias a ustedes por la atención prestada. Hasta el próximo martes. Ya saben, el Almería juega 8:30, lunes, frente al Castellón, que por cierto iba perdiendo 0-3 ante el Cádiz, que es otro equipo de Chico Flores. Buenas noches.